Mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Para el que no tiene Biblia, va a aparecer el texto en la pantalla. Dice así: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más, a ver que el día se acerca. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en este pasaje que yo acabo de leerles, nosotros podemos ver cómo a través del autor a la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo nos está exhortando a todos nosotros, dice el versículo 25, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la palabra que aparece en el versículo 25, dejando o dejar, está directamente relacionada en el hebreo a la idea de la lealtad. Es la misma palabra que se utiliza en la Biblia cuando Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Está hablando de lealtad. Lo que el autor a los Hebreos nos está diciendo en nuestro texto es que nosotros debemos ser leales a Dios y no dejar de congregarnos. Ahora, antes de considerar directamente la enseñanza de nuestro texto, permítame tomarme unos breves minutos para ponerlo en su contexto. Recuerden, eso es importante. La carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana, es decir, judíos convertidos, que estaban siendo maltratados por otros judíos por causa de su fe. Los otros judíos los presionaban para que ellos regresaran al judaísmo. Y es por eso que el tema predominante de la carta en los capítulos 1 al 9 es la absoluta superioridad de Cristo. Sobre todo, Jesús, dice el autor, es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior al sacerdocio arónico. Jesús tiene un sacrificio que es superior al sacrificio del Antiguo Testamento. De manera, dice el autor de los Hebreos, que es completamente absurdo volver a las sombras del antiguo pacto cuando tenemos la realidad en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir del capítulo 10, el tema de la carta cambia y pasa a ser la perseverancia de los santos, de los cristianos, en medio de las dificultades y de las persecuciones. Noten otra vez lo que dice el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y una de las cosas que implica en la práctica perseverar en la fe es el hecho de estar presentes cada semana cuando la iglesia se congrega en el día del Señor para animarnos y estimularnos unos a otros. Y mis hermanos, con todo el amor pastoral que siento por ustedes, porque hay gente que lo toma muy livianamente y la iglesia es un tema más dentro de la agenda. Faltar a la iglesia es como faltar a la clase de yoga o faltar a la clase de pilates. Bueno, no puedo ir, no voy. O estoy cansado. Anoche me acosté a las 2 de la mañana porque estuve de fiesta y no me pude levantar. O porque está lloviendo, como hoy.
Mis hermanos, escúchenme muy bien, ausentarse regularmente de las reuniones de la iglesia sin una causa válida que lo justifique, o venir a la iglesia solamente como una mera costumbre religiosa que hacemos hace muchos años, o llegar tarde constantemente a los servicios públicos de adoración, es mucho más serio y mucho más grave de lo que casi todos creen o piensan. Y hay en nuestro texto por lo menos 3 razones importantísimas que nosotros podemos considerar de por qué resulta preocupante esa práctica de ausentarse sin razón de la adoración corporativa de la iglesia. Y la primera de ellas es que, hermanos, dejar de congregarse habitualmente es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo Jesús. Versículo 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Quiénes eran los receptores primarios de esta carta? Eran hebreos. Eran judíos convertidos, y como judíos ellos sabían perfectamente que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, pero solo podía hacerlo una sola vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Y para poder entrar al lugar santísimo, primero tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados y luego sacrificios por los pecados del pueblo. Es decir, tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén, el pueblo de Israel tenía que mantenerse lo más lejos posible del lugar santísimo. Ellos no podían ni acercarse. Pero ¿qué dice el autor de la carta? El autor de la carta nos dice que ahora todos los cristianos podemos entrar con absoluta confianza, con absoluta seguridad al lugar santísimo por causa del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. En otras palabras, mis hermanos, nosotros tenemos libre acceso, libre entrada a la presencia misma de Dios todas las veces que querramos hacerlo, por causa de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 20 que el velo de su carne fue rasgado para que nosotros hoy podamos tener semejante privilegio. Esto es un privilegio. Es un privilegio. Tenemos un sacerdote que nos representa, y no en un templo hecho por manos humanas. No, mi hermano, la iglesia no es esto. Esto es la iglesia. Y esa iglesia es la casa de Dios. Dice Tito, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nosotros somos la iglesia, no este edificio. Nosotros tenemos un sacerdote que nos representa en la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Acércate, mi hermano, cada domingo, porque es un privilegio, no una obligación. Acércate con plena confianza, sabiendo que al llegar a la presencia de Dios seremos recibidos por Él como si fuéramos Jesús mismo, porque nosotros estamos unidos a Él. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo.
Ahora, ¿qué significa eso de acerquémonos? Como dice el texto. Bueno, por un lado, esto significa que cada creyente, cada uno de nosotros, en forma individual, en forma personal, debe acercarse a Dios en comunión, en oración, en adoración, todos los días a lo largo de su vida. Es una relación personal de cada uno con Dios. Pero mis hermanos, algo extraordinario ocurre cuando nos congregamos cada domingo como iglesia. Cada uno de ustedes, si son verdaderos creyentes, dice la palabra de Dios, son templo del Espíritu Santo. Y juntos somos piedras vivas que conformamos un templo espiritual en el cual habita Dios. Y eso es serio, mis hermanos. Y a veces no lo tenemos en cuenta. La presencia especial de Dios desciende en medio de su pueblo a través de su palabra. Y mi hermano, mi hermana, eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Así que tú puedes ver sermones por internet o por televisión, pero no es lo mismo. Porque allí no ocurre lo que ocurre aquí cada domingo. La presencia misma de Dios está aquí, mis hermanos. Mis hermanos, esta asamblea que nosotros tenemos hoy fue convocada por Dios, no por los pastores. Por Dios. Para que nos encontremos aquí con Él como pueblo, no como individuos. La palabra griega que se traduce en nuestra Biblia como iglesia es la palabra eclesía. ¿Qué significa eclesía? Los que han sido llamados fuera del mundo para ser convocados en el cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor. Y eso viene a ser evidente en una forma concreta cuando nos congregamos cada semana en el Día del Señor como iglesia. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos convocó. De manera, mis hermanos, que esta es una reunión extraordinaria en lo que ocurre algo extraordinario. Cristo desciende por medio de su Espíritu a bendecir a su pueblo congregado. Escuchen cómo lo dice el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículo 24. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No le suenan familiares estas palabras? Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Dios convoca a su pueblo para venir a morar en medio de ellos como su Dios, para traer la bendición de su presencia en medio nuestro cada domingo. Mis hermanos, esta reunión es tan extraordinaria que Cristo mismo viene y se hace presente entre nosotros cuando su palabra es predicada. Él está ahora mismo caminando entre los 7 candelabros de oro, aplicando su palabra por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Pero no es solamente eso, Él canta junto a nosotros cuando nosotros entonamos alabanzas al Padre. En el Salmo 22, el que habla es el Mesías, es el Señor. Y dice el Salmo 22, versículo 22, hablaré tu nombre a los hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es Cristo el que habla. Versículo 25, de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que temen. Hermanos, el Señor Jesucristo, el Rey de todo el universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, está en medio de nosotros cada vez que nos congregamos en su nombre, moviéndonos por su Espíritu a cantar alabanzas a Dios, y al mismo tiempo Él está uniéndose a nosotros en alabanza mientras cantamos.
Dice Juan Calvino, Cristo nos anima con su ejemplo a celebrar públicamente las alabanzas a Dios, con el fin de que sean escuchadas por tantos como sea posible. Cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que Él es quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir alabanzas más fervientes. Mis hermanos, no es Gretel, ni Dalgis, ni Juliet, ni Felipe. No, ellos no son los que dirigen la alabanza. El líder de alabanza de la iglesia no es un ser humano, es Jesús. Él canta con nosotros. Y eso es un privilegio. Dice otro autor, las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo esto no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración a Dios que le ofrece su Hijo. Mis hermanos, en este momento Jesús está aquí. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Él está uniendo su voz a la nuestra cuando cantamos por medio de su Espíritu. Y cuando su palabra está siendo predicada por un ser humano que puede equivocarse, que es imperfecto, que no es infalible, a pesar de eso, Él le habla a sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz. Jesús le dijo a sus discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Mis queridos hermanos, ustedes se dan cuenta ahora, después de todo lo que yo he venido hablando, lo que realmente implica que un creyente decida dejar de congregarse habitualmente con el pueblo de Dios, o que llegue tarde al servicio porque no se preparó de antemano. Dios nos convocó aquí porque nosotros necesitamos de Dios. Él no nos necesita a nosotros. Dios nos convoca aquí para bendecirnos porque nosotros necesitamos su bendición. Mis hermanos, yo creo, sinceramente, que todos nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos en esta mañana, para que nosotros podamos ver en la sencillez de esta reunión, porque el culto debe ser sencillo. Decían los puritanos que el culto debe ser lo más sencillo posible para que toda la atención sea para Dios y no para los que están aquí. Nosotros no venimos a un show. Nosotros no venimos a un concierto de música o de luces o de humo. El culto debe ser lo más sencillo posible porque la gloria es para Dios, no para los que estamos aquí. Repito, Dios debería abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver en la sencillez de esta reunión, que esta reunión es mucho más extraordinaria de lo que nosotros podemos llegar a pensar. ¿Saben cuál es la pregunta clave aquí? ¿Qué tan consciente estás tú de todos estos privilegios cada vez que vienes a la iglesia? ¿Realmente te preparas adecuadamente desde el sábado? Porque eso es lo que debemos hacer. Debemos prepararnos desde el sábado para celebrar el día del Señor, acostándote temprano, no de fiesta en fiesta, acostándote temprano para llegar temprano a la iglesia. Yo estoy seguro que cuando tú eras novio con tu esposa jamás la hubiera dejado esperando, ni siquiera 5 minutos. Bueno, el que te invita aquí es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el universo. Todos deberíamos estar muy temprano aquí, con un corazón preparado, con una mente despierta. Mi hermano, cuando tú dejas de congregarte sin una causa valedera que lo justifique, tú estás menospreciando los privilegios que tienes en Cristo Jesús. Le estás diciendo a Dios,
no me importa. Y créeme lo que te digo, porque te lo digo con el corazón, eso es muy serio. Yo sé que soy pesado y que los vuelvo locos de que vengan a la iglesia como buen pastor. Pero créanme, no es por mí, es por ustedes. Esto es muy serio. Mire, voy a ser más extremo. Usted puede faltar a donde quiera menos a la iglesia. A cualquier lado, el que se le ocurra, menos a la iglesia. Pero ahora, en segundo lugar, aprendemos también de nuestro texto que dejar de congregarnos habitualmente sin una causa que lo justifique es olvidarnos que todos nosotros somos parte de un cuerpo. Todos somos parte de un cuerpo, versículos 24 y 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Mis hermanos, sin lugar a duda estamos acercándonos a los días finales. Nadie sabe cuándo será eso, pero a medida que pasa el tiempo nosotros vemos que los dolores de parto del mundo se hacen cada vez más frecuentes y más fuertes. Y eso significa que va a ser cada vez más difícil para los cristianos poder perseverar. La palabra que aparece en el versículo 24 como considerad es la palabra considerar, que puede ser traducida como pensar cuidadosamente, ponderar, meditar, analizar. Y la idea que nos da el texto es: considera a tus hermanos. Piensa en tus hermanos. Mi hermano, obviamente yo no te estoy pidiendo a ti que te preocupes por toda la iglesia, porque para eso están los pastores, ¿no? Pero obviamente hay personas dentro de la iglesia que son más cercanas a ti, con las que tienes un mejor feeling, un mayor acercamiento. Te pregunto, ¿tú sabes cómo están hoy esas personas espiritualmente? ¿Saben esas personas cómo estás tú espiritualmente hoy? Porque nuestro texto dice que debemos considerar a nuestros hermanos para estimularnos, y la palabra original en el griego aquí es la palabra provocarnos, pero no provocarnos con un sentido agresivo, no, provocarnos al amor y a las buenas obras. Es decir, tú debes venir a la iglesia con la intención expresa de provocar a tus hermanos al amor y a las buenas obras. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia pensando eso? Exactamente, yo vengo a la iglesia a provocar a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, nosotros no venimos simplemente a escuchar una predicación. Hay personas que se dedican exclusivamente a seguir a un predicador y van un día aquí, otro día allá. De hecho, aunque esto resulte extraño escuchar, ni siquiera venimos a la iglesia a adorar a Dios como individuo. No, venimos como parte que somos de un cuerpo a provocarnos unos a otros a ser fervientes en nuestro amor y en nuestras buenas obras. Venimos a exhortar, venimos a consolar, venimos a animar. A eso venimos a la iglesia. No debemos nunca venir a la iglesia con una mente individualista. Hay gente que viene a la iglesia y dice, bueno, yo espero que hoy que las canciones que escogió Grete sea de mi agrado, porque si no me voy a disgustar. Yo espero que el estilo de música en la iglesia sea el que a mí me gusta. Yo espero que el predicador tenga algo que decirme que me ayude en lo que yo necesito. Y por supuesto, el culto congregacional no es el único contexto, el único medio en el cual nosotros podemos animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ahora esta pandemia no nos ayuda mucho, pero yo siempre hago hincapié de la importancia de los grupos pequeños de estudio bíblico en las casas. Son importantes,
Debemos abrir nuestras casas para tener grupos de estudio con los hermanos. Eso ayuda también a animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero lo que sucede en esos grupos no es más que una extensión de lo que sucede cuando nos congregamos cada domingo como iglesia. Mi hermano, ven a congregarte con la conciencia de que tus hermanos te necesitan y que tú necesitas a tus hermanos, porque el cristianismo no se hizo para vivirlo en aislamiento. Pero hay una tercera enseñanza en nuestro texto, y es el hecho que dejar de congregarnos habitualmente sin una causa que lo justifique, hermanos, puede ser un síntoma inequívoco de que vas camino a la apostasía. Camino a la apostasía. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito para exhortarnos y animarnos unos a otros en la iglesia? Bueno, el autor de la carta ya lo contestó en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y en el capítulo 10, en nuestro texto, el autor dice, vengan a la iglesia a hacer justamente eso. Miren, mis hermanos, dejar de congregarse habitualmente en la iglesia suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Porque un hijo de Dios necesita de Dios y viene aquí a buscar a Dios. El que no viene le está diciendo que no lo necesita. En nuestro texto, en el versículo 23, nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pero luego, a partir del versículo 26, nosotros encontramos la exhortación más dura que podemos encontrar en el Nuevo Testamento contra la apostasía. Dicen los versículos 26 y 27 de Hebreos 10, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y finalmente el autor en el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, ¿qué podemos pensar nosotros de una persona que dice con su boca ser cristiana, pero no tiene ningún interés en acercarse a la presencia especial de Dios cada domingo en medio de su pueblo? ¿Qué podemos pensar de alguien que dice con su boca ser cristiano, pero no le interesa estar en el lugar en el cual Cristo se hace presente para alabar a Dios junto con nosotros y para ministrarnos su palabra? Hermanos, ¿en qué condición se encuentra una persona que profesa ser cristiana con su boca, pero no anhela tener comunión con aquellos que han sido redimidos por la misma sangre, con aquellos que comparten la misma fe, la misma esperanza, el mismo Salvador y el mismo destino? ¿Qué está indicando todo eso del concepto que esa persona tiene del Dios que nos ha convocado? Bueno, en el mejor de los casos, nosotros podemos llegar a decir que se trata de una persona que se encuentra en un estado espiritual deplorable. Literalmente deplorable. Pero ojo, también puede ser que esa persona se esté engañando a sí mismo si cree que va camino al cielo, cuando en realidad está yendo derechito al infierno. Pero pastor, un momento, usted ha enseñado aquí que la salvación no se pierde. Sí, pero para el que la tiene. La salvación no se pierde para el que la tiene.
Pero ojo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y escuchen lo que dice Jesús. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mis hermanos, una persona que tiene una vida totalmente idéntica a la que viven los incrédulos, una vida exactamente igual a la que viven los impíos, corre un serio peligro si cree que va camino al cielo. Ahora, estas advertencias pueden ser el medio usado por Dios para despertarlo de tal manera que esa persona se arrepienta mientras haya tiempo de poder hacerlo. Por otra parte, yo casi nunca cuando estoy predicando recuerdo de que este mensaje está siendo grabado en video. Pero hoy sí lo recuerdo, hoy quiero recordarlo. ¿Saben por qué? Porque a mí me duele mucho el pensar de que debe haber muchos cristianos en América que puedan llegar a ver esta prédica en el día de hoy, pero literalmente ellos no tienen ninguna iglesia a donde asistir. Lugares recónditos, y no que no haya ninguna iglesia que les guste, no hay iglesias. Yo les puedo asegurar con todo el corazón que esas personas anhelarían poder tener una iglesia como esta, donde reunirse, cómoda, alfombrada, con aire acondicionado, con luz. Y hay muchos que sí la tienen y no la aprecian como deberían. O por lo menos eso parecen decir con su actitud. Mi hermano, mi hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Es realmente un deleite para ti venir cada semana en el día del Señor a la iglesia para tener comunión con Él, para gozarte de Él en medio de su pueblo? El salmista dice en el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O por el contrario, te estás ausentando habitualmente los domingos sin una causa que lo justifique. Aún así, cuando tienes una razón válida por la cual no puedes venir, estás enfermo, ocurrió una tragedia, porque puede pasar, ¿te duele en el corazón? ¿Te entristece no poder venir a la iglesia? ¿O te da exactamente igual? ¿Preparas cada semana tu corazón para venir a encontrarte aquí con Dios y con su pueblo? Mis hermanos, yo estoy absolutamente convencido que todos los que estamos hoy aquí reunidos, aún aquellos que no han venido hoy, tenemos muchas cosas que revisar a la luz de lo que hemos aprendido en este pasaje y a las exhortaciones que nosotros encontramos en este texto. Todos tenemos muchas cosas que revisar, y me incluyo. Pero debemos hacerlo sin olvidarnos nunca que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe continuo. Hermano, mi intención de este mensaje no es que tú te sientas culpable. No es que te sientas frustrado y te quedes abatido allí. No. No, mi hermano, mi hermana, si a través de este mensaje tú has sido convicto de pecado, en primer lugar, dale gracias a Dios por eso. Porque eso significa que tu corazón no se ha endurecido contra Él. En segundo lugar, pídele perdón por tu pecado.
pero pídele perdón aferrándote a la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ven delante del trono de la gracia y pídele perdón a Dios, sabiendo que el perdón te ha sido otorgado ya. Para terminar, yo quisiera pedirles que dentro de unos minutos, cuando todos salgamos de este lugar que finalizó el servicio y vamos camino a casa, en el carro o en nuestra casa cuando llegamos, nos tomemos unos minutos para que en la presencia de Dios examinemos a fondo nuestros corazones, con conciencia, que pidamos perdón en lo que tenemos que pedir perdón, pero que creamos en ese perdón recibido y que en dependencia del Espíritu Santo todos, absolutamente todos los miembros del Ministerio Hispanos de Orkotler hagamos la firme resolución de corregir lo deficiente para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y para el crecimiento de nuestra iglesia. Vamos a orar.